Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. A los Luis Alegristas del mundo un mensaje: no se vayan, porque todavía hay más, todavía hasta concluir la temporada y dar paso al verano. Con José Luis Astre al frente vamos a seguir abriendo las puertas del Club de Amigos y Amigas Alegres. Hoy día grande, porque abrimos las puertas para recibir a un actor y director que siempre está bien, de primo, de gordo, cuando los asuntos se ponen azul oscuro, casi negro, o gestionando alguna que otra memorable tarde de ira, porque esta mañana procuramos la amistad de Raúl Arévalo. Fernando Fernández Gómez decía: a todo el mundo le extraña mucho que un actor quiera dirigir, pero a nadie le extraña nada que alguien que no es nadie quiera dirigir. Y eso me pareció genial. Yo siempre he querido dirigir casi antes que actuar, y el actuar me lo he tomado como un aprendizaje a la dirección. Y he tenido la suerte de trabajar con tantos directores y tanta gente maravillosa de esta profesión en España que fui aprendiendo, fue un poco como mi escuela. ¿Sabes lo que te digo? Que mejor, porque tengo yo fuerza como para vender una flota montacargas, fíjate lo que te digo. Sí, hombre, llevándote a todos los clientes de putas y se hace negocio los dos. He conocido a la novia de mi hermano. ¿Dónde? En la cárcel, en un vis-a-vis. Eso es para follar, ¿no? Para hablar. Que no lleva un vis-a-vis a hablar. ¿Pero tú qué cojones sabes? Lo que dijo ese facha va contra la democracia. Yo solo escribí una carta al periódico, eso no es un delito. Hostia, esto se dice mucho y todos lo hemos dicho a lo mejor alguna vez o lo hemos pensado, pero en la vida real, ¿cómo debe ser eso de verdad, de que pase el tiempo, que sea tarde para la ira, tarde para la venganza, y que esperes a alguien a que salga de la cárcel? ¿De verdad debe ser fácil eso de ir a matar a alguien? ¡Happy! Tú, el Triana, ¿cómo se llama? ¿Te llamas Santi? Bien, el Triana. ¿Qué Triana ni qué Triano? No me vaciles que te cruzo la cara de una hostia. ¿Por qué marca España es Nadal y no es Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardem, Antonio Banderas? Para mí sí lo son, sí que son marca España todos estos. Me imagino que para determinados sectores de la sociedad el deporte tiene mucho más valor. Yo veo las cosas como actor, de mi trabajo, lo que a mí me ha gustado, lo que no me ha gustado, y lo relativizo y no me torturo. Pienso, bueno, eso es lo que he conseguido hasta aquí me equivoqué, a lo mejor no estoy tan fino ahí eso no me gusta, y digo, bueno, ya aprenderé ya para la siguiente. Buena filosofía. Está Luis Alegre, buenos días. Buenos días, Ángels, ¿qué tal? Muy bien, yo creo que es la primera vez que suena Rocío Jurado en esta sección. Sí, y mira que es una debilidad personal. Tuve el placer incluso de conocerla y de entonar con ella a dúo una canción en un programa de televisión de Miguel Bosé en uno de los momentos míticos de mi vida. Pero bueno, el caso es que hoy era perfecto arrancar con ella y con esta canción que atravesó la infancia de Raúl Arévalo. Bueno, cuéntanos primero, tus primeros recuerdos de Raúl. Pues mira, lo conocí hace unos 19 años, cuando él tenía 26 y presentaba en el Festival de Málaga Azul Oscuro Casi Negro, la ópera prima estupenda de Daniel Sánchez Arévalo. Pero luego, a lo largo de los años, hemos estrechado nuestra amistad en todo tipo de situaciones y con toda clase de gente querida. Como decías antes, con Raúl Arévalo todo es bien siempre. Raúl Arévalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Compartes esos recuerdos con Luis Alegre? Se acuerda él más que yo. Yo, como ha dicho, me lo ha recordado Luis, que nos conocimos ahí. Yo más o menos recuerdo la época. Lo que sí que recuerdo, Luis, es que cuando veo fotos de aquella época, yo soy como si me hubieran pasado 3 vidas y tú estás como conservado en formol, ¿no? Él está igual. Él está igual. Qué cabrón. Sí. Igual no era yo. Sí, eras tú, sí. Oye, ¿por qué esta canción de Rocío Jurado marcó tu infancia? ¿A qué la asocias? Bueno, porque Luis me ha dicho, di 2 canciones, pues no sé, esta canción en concreto es una de tantas que recuerdo en mi infancia, que sonaba mucho en mi casa con mis padres, y la recuerdo mucho de viajes a veranos a Benidorm. Yo veraneaba, mis padres se enamoraron en Benidorm. Y entonces durante los primeros 13 años de mi vida... Más clásico, más tradicional no puede ser. Porque trabajaban mi padre de camarero y mi madre de camarera de hotel en Benidorm. De Segovia se fueron a Benidorm, ahí se enamoraron, y entonces los primeros 13 años de mi vida con mi hermana y mis padres veraneábamos en Benidorm, y en el Ford Fiesta de mi padre pues tenía cintas de Rafael, Rocío Jurado, Los Panchos, cosas que recuerdo. Y esta canción la tengo muy presente. Es cierto que luego marcó mucho otra época de mi vida, que fue muchos años después, haciendo una obra de teatro, Urtain, con Animalario. Sonaba en un momento muy bonito de la obra.
y se la cantábamos todos a Roberto Álamo, y entonces son 2 momentos de mi vida que asocio, ese Forfiesta en Benidorm y esas funciones de Urtain, que las recuerdo con mucho cariño. Raúl es de Móstoles y además de por Rocío Jurado, su niñez estuvo marcada por el bar que tenía su padre en Móstoles. En Madrid, pero bueno, sí. En Madrid, bueno, sí. Da igual. El caso es que era un bar, donde pasaste muchos años ayudando a tu papá. Sí. Ahí ayudabas a todo. Ahí ayudaba a todo, de hecho, ya como ha prescrito, con 14 años ya trabajaba en el bar, eso ahora es ilegal. Pero antes esto pasaba. Si la familia tenía un bar, claro, el niño se ponía detrás de la barra. Iba ahí, y ahí me criaba. Ahí se formaba un poco como el abierto del Hoy por Hoy, pero en vez de Losada, Ignacio Escolar o Madina, pues yo qué sé, iba el carpintero, el de la tienda de enfrente. ¿Y había unas tertulias? Era más la COPE que la SER, pero había buenas tertulias allí. Y ahí me he educado yo, en ese bar. O sea, debes tener mano para servir mesas y para eso. No. Tampoco, me he comido mucho de eso, mucha barra sobre todo. No. Sí, mucha barra. Sus vivencias en ese bar, Raúl las reflejó en Tarde para la ira, su formidable debut como director. Pero años antes de consagrarse con esa película, hubo un momento interesante. Su primer Goya como actor, por Gordos, también de Daniel Sánchez Arévalo, fue en 2010 y tenía como compañeros de categoría a Carlos Bardem, Antonio Resines y Ricardo Darín. Vamos a recordarlo. El Goya es para Raúl Arévalo por Gordos. Vaya, toda una sorpresa. Nadie esperaba que Raúl consiguiera este Goya y ya, bueno, está a punto de tenerlo en sus manos. De pequeño quería ser Indiana Jones. A Raúl pueden imaginar por qué lo llaman el Sean Penn español, no solo por su parecido físico, sino por su versatilidad como intérprete. Empezó en esto animando en una tienda de Ikea, ¿lo creen o no? Muchas gracias. Joder. Pues lo primero, me gustaría compartir este premio, por supuesto, con Carlos Bardem, con Antonio Resines y con Ricardo Darín. Es que claro, la competencia no era fácil, ¿eh? No era fácil. Y Antonio Resines creo que no dejaba de hablar. No, Antonio Resines dice, no me acordaba yo de esto, claro, pero dicen, no, como qué sorpresa, no. Y Antonio Resines también se sorprendió porque Resines se sentó al lado mía. Y entonces cuando dicen y entrega el premio Penélope Cruz y dice Resines a tomar por culo, se lo dan a Bardem, y digo y dice, hombre, si sale su cuñada pues se lo darán a Bardem, gilipollas. Y cuando me lo dieron a mí, luego se alegró mucho Antonio. ¿Tú creías que lo ibas a ganar? No creía. Joder, qué nervios pasé, pero qué bonito. Ya. Sí, qué bonito fue. En la continuación de ese discurso de agradecimiento, Raúl citó, entre otras personas, a Maribel Verdú como su hada madrina. ¿Por qué? Porque Maribel yo la considero durante toda aquella época de mi vida, era mi hada madrina, claro que sí. Porque yo la conocí en 7 mesas de billar francés, rodando con Gracia Querejeta, me hice muy amigo suyo, era como una amiga, hermana mayor, consejera, y luego fue clave y fundamental para que me escogiera José Luis Cuerda para el rodaje de Los girasoles ciegos, una película que también marcó mucho toda aquella época de mi carrera y que disfruté mucho, y Maribel fue fundamental. Era como una hermana mayor, como una consejera. Como un niño de Móstoles, con unos padres que tienen un bar, que él trabaja allí, les ayuda, echa una mano, que pasa los veranos en Benidorm, ¿cómo acaba convirtiéndose en actor? ¿Eras ya gracioso? No, cero, que va, era más soso y más aburrido. No, ni he hecho teatro en mi vida de pequeño ni nada. No lo sé. Yo empecé a hacer cortos que esto es muy típico, yo creo, y también de aquella generación de cortos con la cámara de vídeo doméstico de mi padre, pero más desde detrás de la época de que había vídeo doméstico en casa. Sí, sí. Y tengo mucha infancia de videoclub y de película mala de videoclub. O sea, yo El Padrino hasta los 15 no la vi. Yo era todo Chuck Norris, Delta Force y cosas así. Y de ahí la videocámara de mi padre, y de ahí mi padre nos llevaba mucho al cine, eso sí. Es lo único que puedo decir, que la vinculación máxima. Pero hay algún máxima. Momento que en tu vida tienes que decir, pues voy a ser actor. Cuando estaba en COU, dije, quiero probar a hacer un curso de actor. Y me dio por querer ser actor. ¿Se te daban bien los estudios? En regulero. O sea, yo hace poco vi las notas en casa de mi madre. Y te dieron un poco de vergüenza. 6,1 en BUP y COU, y la selectividad un 6. Bueno, o sea, soy de bien. De bien, de normal. Entonces, claro. en la peluquería de al lado del bar de mi padre,
el peluquero, a esa peluquería iban Moncho Armendáriz y Puy Oria mucho, y entonces yo, que quería estudiar algo de teatro, le dije al peluquero, oye, Iñaki, ¿le puedes preguntar a Moncho, no sé, una escuela para estudiar? Y él acababa de hacer Historias del Cronen con Juan Diego Boto, y me dijo, mira, el protagonista de Historias del Cronen, Juan Diego Boto, su madre, Cristina Rota, tiene una escuela. Y yo, sin preguntar más de escuela ni nada, le hice caso al peluquero y me fui a estudiar ahí a Cristina. O sea, te fuiste donde había que ir. Donde había que ir, claro. Donde me dijo el peluquero que había que ir. Entonces, sí, pero no te dijo la escuela municipal de allá al lado. Pero claro, no sé, podía haber dicho otra, pero no, esa dijo y ahí fui muy feliz. Oye, ¿y trabajaste en Ikea? Trabajé en Ikea, pero en una temporada que trabajé como trabajo temporal en almacenes, pero luego estuve trabajando unas temporadas haciendo como de animación, te llamaban La Semana del Amor en Ikea. E ibas haciendo por las camas y por los muebles versos de Romeo y Julieta. ¿Hacías de actor? Sí, la segunda tanda de trabajar en Ikea fue como trabajando como de actor. Pero la primera fue en el almacén. Fue como un par de semanas, 3 así, trabajando como en almacén de estos. ¿Y cómo se te da montar los muebles de Ikea? No me gusta nada, soy malísimo para eso, no me gusta nada, no. Ángel, ¿sabes que Raúl vivió la boda de Carolina Herrera y el torero Miguel Baez en Litri en 2004? Pero esas cosas te las cuento, tío. Pero Ángel también merece saberlo. Iba a decir, amigos de Luis Alegre, que sepan que todo lo que le cantan a Luis Alegre termina saliendo por la radio. Es la gracia de convertirse también en amigo del Hoy por Hoy. Lo siento, Raúl. Ese es el peaje que tienes que pagar. No, pero Raúl, no de invitado. No de invitado. A ver, cuenta cómo viviste esa boda. Otro de mis trabajos temporales fue trabajar en un catering de bodas, pero montando carpas, montando las mesas, todo lo que estaba en los atrases de las bodas. Y entonces una de ellas, porque trabajar 24 horas seguidas, pero te pagaban muy bien. Y una de las bodas que más largas que fueron y más difíciles de montar, de las 8 o 10 que haría, es esta de Carolina Herrera y el Litri, en una finca por ahí por Extremadura. Nos llevaron allí, pero yo escuchaba todo, era bonito, era cinematográficamente. Yo recuerdo que mientras limpiaba la mierda de los platos, escuchaba de fondo a cantar, no sé si estaban los morancos invitados o algo así, cantaban, hablaban por el micro, bailaban, pero yo no les veía, yo solamente escuchaba el audio. Pero dices, una de las bodas más largas que duró... Perdona, de montar, fueron 48 horas de montar y desmontar. La boda duraría lo que cualquier boda, pero de como montaje y desmontaje. Porque fue una boda como Dios manda. Pues fue un bodorrio como Dios manda, sí. Y ese tipo de experiencias en Ikea o esto que estás contando de esta boda, ¿tú crees que te han hecho mejor actor? Pues no lo sé, Luis, qué pregunta, no sé. Es que en realidad, luego yo tuve mucha suerte y enseguida empecé a trabajar de actor y me ha ido muy bien, entonces ahí doy gracias, pero yo creo que es como un poco el día a día de un actor, trabajar de otras cosas y ganarse la vida como puede, ¿no? Pero es que tú eres una esponja, o sea, tú absorbes todo lo que ves, todo lo que escuchas. Y yo creo que eso también te puede hacer ser capaz de empatizar más con la gente, con los personajes, ¿no? O lo intento, no sé si siempre, pero yo lo intento. Si tú también, Luis, eres una esponja. Pero has dicho una cosa ahora, dices, siempre, nunca me ha faltado trabajo, o sea, siempre desde que tú sales de la academia, empiezas a trabajar, ¿siempre has tenido una línea así como que has ido trabajando? No, primero hice una serie de televisión, Compañeros, que yo me pensaba que eso era jauja y que de repente a partir de ahí iba a trabajar de actor siempre. Me independicé, me gastó la pasta y tuve que empezar a trabajar de otras cosas, que es todos estos 5 años que trabajé, pero 5 años los que trabajé otras cosas, pero luego a los 25 empezó a salirme trabajo de actor, he tenido mucha suerte. Yo he hecho la vista atrás y veo que esto es una profesión de largo recorrido, que hay que trabajar mucho, pero que aparte de tener actitud hay que tener mucha, y aptitud, o sea, hay que tener mucha suerte, y yo la he tenido, pero muchos golpes de suerte cuando he hecho la vista atrás. Pero la suerte después hay que apuntalarla. Hay que apuntalarla, es verdad. Ahora acabas de terminar el rodaje de una super película, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem, Victoria Luengo y Melina Matthews, que es tu pareja en la vida real desde hace años. Sí. Y me encantaría que nos contaras un episodio en el que a ti y a Melina os confundieron con otra popular pareja. Sí. Estábamos también rodando, Melina y yo, una película en Canarias, y nos fuimos a un mercado y
y había allí un restaurante de pescado fresco y que empezamos a pedir y entonces nos empezaron a sacar de más y nos invitaron a comer. Y es que en un momento dado yo no entendía nada, me encantas mucho, me gustas mucho como actor y tú también como actriz. Y Melina decía, pero nos está conociendo, ¿no? Y dice, nos encantáis en 8 apellidos vascos. Entonces nos confundieron con Dani Rovira y Clara Lago, que también el tío no les debía conocer mucho porque los dos son veganos, ¿no? Si tú que les conoces más, Luis, ¿no? Pero sí, Dani es vegano, ¿no? Totalmente veganos los dos. ¿Les desmentisteis? No, que nos invitaron, Ángels. Ah, no, que nos fuimos sin pagar, pero claro, no, que nos invitaron. Y él, que yo llegar a casa y decir, es que han estado ahí en el restaurante los dos de 8 apellidos vascos. Venga, vamos con la segunda canción, que la primera nos contaba era Rocío Jurado el porqué, y siempre terminamos la charla con un amigo de Luis, que ya es amigo nuestro, con otra canción, y en este caso... Y escondido tras las cañas duerme mi primera. ¿También forma parte de la banda sonora del coche? También forma. Lo que pasa que es que no sabía qué decirte, Luis. Lo que pasa que Mediterráneo, aparte que es un tópico decir una canción así, es una de esas canciones que me pasa como cuando veo El Padrino, ¿no? Que son películas que son clásicos, pero que las vas revisitando a lo largo de los años y siempre, o sea, no aburren. En Mediterráneo, o sea, hay otras canciones que me encantan, pero tengo épocas que las escucho y digo, ya me he cansado de esta canción. Mediterráneo, no es que la esté escuchando cada 2x3, pero cada vez que la escucho me parece, no sé, no me aburre escucharla. Raúl Arévalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y por convertirte en nuestro amigo. Gracias, y gracias Ángels, por tu puntualidad. Gracias. Casi un poco más y le meto en el abierto. O sea, ha faltado nada para meterle en el abierto. Pues te hubiera dado mucho juego, ¿eh? Sí. Ya lo sé, ya. Luis, hasta dentro de 15 días. Un beso, Raúl, querido. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.